Hola, mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano. Voy a platicarle este artículo sobre el efecto del chocolate sobre la función cognitiva y el estado de ánimo. Y bueno, soy de nutrición clínica grupo AN2. Bueno, en el artículo mencionaba que había una revisión, se hizo una revisión para evaluar el chocolate y también sus componentes. Bueno, debido a sus componentes, estos eran capaces de influir en la función cognitiva y también del estado de ánimo. Se realizaron estudios y también investigaciones en el chocolate. Se realizaron alrededor de 8 estudios, es decir, en 6 artículos, y también cumplían los criterios de inclusión para la elaboración de chocolate y también sus componentes. Y bueno, como sabemos, el origen del chocolate fue en una antigua tribu que fueran los olmecas en el 1200 a.C. a 300 a.C. Estos fueron los que domesticaron la planta y también utilizaron los frijoles. También atribuían secreto, tenían un nombre para estas semillas amargas a las que se atribuían, por ejemplo, secreto de salud y poder. Los mencionaban cacagua o cacao. Se convirtió en una parte integral de la mitología y la cultura de estas civilizaciones. Y también fueron la primera civilización en cultivar las plantaciones de cacao. Para ellos significaba riqueza y poder. Eh, Fue considerado afrodisíaco porque solamente estaba disponible en algunas ocasiones especiales y por ello lo llamaban riqueza y poder. También el chocolate lo mezclaban con vainilla y también azúcar y lo consumían también como bebida. Esto pasaba en Europa, donde lo consumían como bebida. Hubo un proceso, el de Dutchin. Esto era que eliminaba los sabores más amargos del cacao, y eso sucedió a fines de la década de 1820. Hubo una fabricación de productos de cacao. También se convirtió en un dulce favorito en Europa y posteriormente en América del Norte. Como sabemos, el cacao se cosecha en África Occidental, Indonesia, y también el consumo de chocolate como dulce es muy extendido en la mayoría de los países desarrollados. De cierta manera, el cacao y el chocolate difieren. El cacao es un componente sin grasa del licor de cacao, es decir, granos de cacao finamente molidos, y el chocolate contiene una combinación de ingredientes que influyen como el cacao, manteca, azúcar y también entre otros contribuyentes de forma al producto alimenticio sólido. Dentro de los ingredientes del chocolate, están relacionados los carbohidratos. Estos tienen una función cognitiva. Por ejemplo, después de eso, los flavanoles y las metilxantina, la cafeína y teobromina están relacionados con aspectos beneficiosos en el estado de ánimo de un individuo. La cafeína mejora el estado de alerta y también la función psicomotora en condiciones de fatiga. Eh, la teobromina es un derivado de la cafeína y un metabolito que se encuentra principalmente en el chocolate. Entonces son los factores que influyen, ingredientes, funcionales potenciales del chocolate y relacionados con el estado de ánimo. Ah, en este artículo se realizaron búsquedas en bases de datos electrónicos, así como también se dividieron en categorías: neurociencias o medicina complementaria, integradora.
por ejemplo, de estudio de mecanismos, estudios de los efectos directos del chocolate, cacao, teobromina en el estado de ánimo y la cognición, revisiones y metálisis, estudios mecánicos, ya lo mencioné, como medidas de resultado de la administración del chocolate. Y estos fueron fisiológicas, por ejemplo, efectos cardiovasculares en la sangre, niveles de lípidos, también estudios de conducta alimentaria en las que se usó el chocolate como estímulo en un lugar de una intervención para examinar las diferentes em, comportamientos alimentarios, como por ejemplo los antojos versus no antojos. También se realizaron, se realizaron estudios relacionados con el estado de ánimo. Para eso hubo estudios de investigación, como por ejemplo la búsqueda de PubMed para estudios de ensayos clínicos en humanos y se recuperaron 233 artículos. También, bueno, una búsqueda de revisiones y metaanálisis en PubMed, por el cual se utilizaron los mismos términos de búsqueda que la búsqueda original. También se realizaron certificación de calidad para analizar la calidad metodológica de cada uno de los artículos que se utilizaron, o bueno, los que fueron seleccionados, y esto se utilizó una escala de Yadat que aumentada, modificada a 23, tal como la desarrollaron por primera vez en Saris y Bime. Esta se evaluó con la escala y bueno, se utilizaron factores de aleatorización, cegamiento y retiros informados. Las respuestas afirmadas fueron un punto, las respuestas negativas también recibieron puntos. Esto se explica en la tabla que sigue a continuación. Em, La búsqueda generó 115 artículos, de los cuales fueron 26 que fueron potencialmente relevantes. Esta búsqueda reveló 11 artículos, de los cuales 2 eran potencialmente relevantes. También se identificaron 6 artículos y 2 de los cuales eran potencialmente relevantes. En total se identificaron un total de 30 revisiones. Respecto a calidad de calificación de calidad, se analizó la calidad de la metodología de cada uno de los artículos que se fueron seleccionados. Se utilizaron una escala de 10 puntos que se evaluó factores metodológicos adicionales. Por ejemplo, 1, se describió el estudio como aleatorio. 2, el protocolo de aleatorización fue detallado y apropiado. 3, se describió el estudio como doble ciego. 4, el proceso de cegamiento fue detallado y apropiado. 5, tuvo un grupo de control. 6, el control fue detallado y adecuado. 7, hubo criterios de exclusión adecuados. 8, se documentó la calidad administrativa. 9, hubo una descripción de los retiros y abandonos. Y 10, se informaron los datos de una manera clara y adecuada. Y bueno, las respuestas afirmativas recibieron un punto y las que fueron negativas no recibieron ningún punto. La calificación máxima fue de 10 puntos. En esta tabla fueron, por ejemplo, se estudió, bueno, la exclusión de los estudios que examinaron las asociaciones entre el chocolate y el estado de ánimo. Y bueno, de mi lado derecho está el estudio excluido, de mi lado izquierdo, y en el lado derecho está el motivo de la exclusión. Por ejemplo, estudios, el estudio de Match Hit Health no se utilizó ninguna condición control para la comparación
y las medidas de resultado fueron biológicas en lugar de conductuales. El estado de ánimo se discutió en la relación con la respuesta a la hormona del estrés. Y bueno, ingirieron chocolate y se mencionó que no hubo un grupo de control para comparación. Otro estudio, por ejemplo, es el de Jones y Rogers en el 2003. Este fue sin condición de control para la comparación con el tratamiento. Estaba formada por personas que hacían una dieta y personas que no hacían dieta. Y hubo comparaciones de resultados entre estos dos grupos en lugar de con respecto a la intervención del chocolate. Otro estudio fue el pequeño, fue en el 2011, fue el 22, En este no se especificó la cantidad de ingestión de chocolate porque los participantes comieron más de la saciedad, allá de la saciedad. No se incluyó también la condición de control y los de resultados se la realizaron con la actividad cerebral en respuesta a la recompensa y el castigo en lugar de la cognición. Ahora, otro estudio es el de Nakamura en el 2009. En este estudio se realizó el chocolate, bueno, o sea, el chocolate se enriqueció y también se utilizó como vehículo por el ácido gamma aminobutírico, que es GABA. Y bueno, decía que no podría, esos efectos del chocolate y GABA no podrían disociarse. A ver, otro estudio también fue del RADI en 2007. En esta no se utilizó ninguna condición de control y también se dice que hubo cierta falta de informes en algunos criterios metodológicos respecto a sus áreas. El Smith y Blackburn, en este estudio hubo un tratamiento, fue combinada como una terapia. Y fue imposible discernir el aporte de chocolate. No se especificó el tratamiento exacto. Fue un diseño, no fue especificado. Y bueno, el número de sujetos por grupo no se especificó. Hubo medidas, lo cual de resultados cognitivas, lo que no fueron cuantitativas. Ajá. Y bueno, es uno de los estudios que se tuvieron que realizar para ver qué efecto tenía el chocolate con los aspectos del ánimo. Chocolate y aspectos del ánimo. Bueno, se identificaron que hubo, por ejemplo, la cantidad de carbohidratos tiene un efecto reconfortante y también promueve el sentirse bien. Y bueno, también se realizaron varias hipótesis posibles sobre los efectos de cómo la comida puede mejorar el estado de ánimo, así como también se utilizaron imágenes cerebrales funcionales. Y bueno, uno de los como factores fueron el sexo, la edad, la restricción de la dieta y la susceptibilidad a varios trastornos afectivos. Se propuso como que fueron unas razones o factores principales que afectan los antojos de chocolate o las adicciones. Los posibles ingredientes psicoactivos del chocolate han sido evaluados en este contexto y es porque el chocolate aparece o siente el deseo para compartir algunas características como con la adicción. Y bueno, surgieron varios candidatos. Y bueno, se mencionó que también había muchas razones por las que a veces se disfrutaban consumir chocolate o los componentes que hacen el chocolate también tiene que ver mucho que ver la combinación de componentes
con las porque ansias podía que ser específica nosotros y teníamos a veces por comer un también chocolate, había varios mecanismos porque este es un diagrama de flujo en donde se muestra el número de artículos en cada etapa de búsqueda. Y bueno, por ejemplo, en la primera etapa, el número de artículos generados por la búsqueda fueron 233, Físico Info 251, Web de la Ciencia 287, totales 771, y así sucesivamente por cada etapa en la búsqueda y la revisión de cada artículo. Así como también, por ejemplo, se colocaron citas duplicadas, que fueron 161, títulos y resúmenes seleccionados para SA, potencialmente relevantes, fueron 610, documentos claramente no relevantes, 465, artículos relevantes, 145, artículos excluidos, 124, identificado con la relación de conductas alimentarias fueron 75, o mecanismos fisiológicos que fueron 49, ECA con resultados apropiados de 21, a estados de ánimo 14, cognición 12, artículos que no cumplen los criterios de inclusión fueron 12, y estados de ánimo fueron 8, cognición fueron 5, artículos incluidos en la revisión sistemática fueron 10, estados de ánimo 6 y cognición. Como se ve, se obtuvieron investigaciones que fueron un total de 14 artículos relevantes en las que consumía chocolate y el estado de ánimo se midió con una variable de resultado. Estos fueron identificados. Aquí se puede ver en la tabla 1 que, pues, por ejemplo, por ejemplo, unos de los estudios se realizaron en 1993 y intentaron examinar la administración de ejercicio con imágenes guiadas o 50 gramos de chocolate. Estos podrían mejorar las emociones negativas de indefensión aprendida. Bueno, en este experimento se indujo la indefensión aprendida mediante el uso de una tarea que fue irresoluble 47. Se planteó una hipótesis, dada esta hipótesis, la exposición de la tarea irresoluble conduciría a veces a niveles más altos de ansiedad, también es participación cognitivas irrelevantes y para la tarea y un desempeño más eficiente en una tarea resoluble. Así como también se planteó otra hipótesis, que una intervención de 50 gramos de chocolate y más 10 minutos de ejercicio, o bueno, se visualizó una guiada mejoría de estos resultados. En total se ocuparon 5 grupos en un diseño de grupos paralelos. En un grupo de control, los participantes no fueron preparados con la tarea imposible para la definición aprendida y no recibieron ninguna intervención. Los participantes que participaron, cada uno de los 5 grupos se les dio la tarea soluble, como se predijo. A los grupos que se les había asignado previamente la tarea insoluble mostraron una mayor despertación de ansiedad en comparación con el otro grupo que no se le asignó la tarea irresoluble. Así como también todas las intervenciones de ejercicio, chocolate e imágenes ya parecieron mejorar este efecto a nivel similar al observado en el grupo de control. Sin embargo, en la tabla 3 de los estudios, el que obtuvo los 10 puntos fue el de Chris Hill en 2008. Este tuvo un total de 10 puntos, por lo cual el que tuvo los que estuvieron de 9 de 10 fueron el de Canfield y también el de Smith Hill en 2004. Este fue el primer estudio que se realizó.
tuvieron un total de 9 de 10 puntos. En este estudio se examinaron los efectos del chocolate, la cocoa o también la treobine respecto a la conectividad y también el neurocognitivo, su función. En el estudio de Smith se argumentó que los MX eran el componente psicofarmacológicamente activo del chocolate. También se describieron dos estudios sobre doble ciego controlado con placebo. Estos midieron los efectos del cacao en el polvo versus MX administrados en cápsulas opacas. Esto equivalía, bueno, el contenido de MX equivale a una cápsula de 50 gramos de barra de chocolate, y esto era sobre el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. En el primer estudio, los participantes recibieron 11.6 gramos de cacao en polvo con una combinación de cafeína y también de teobromina, entre 19 y 250 miligramos, o placebo. Perdón. Se completó una batería de pruebas una vez antes y 2 veces después de la administración del tratamiento. Y en este estudio el estado de ánimo se midió mediante una escala visual de 25 ítems, algo así. Esta fue ideada a partir de otras medidas validadas del estado de ánimo. En esta división de los siguientes 4 factores fueron excitación, energética, tono hedónico, apetito y tensión nerviosa disfórica. También en el segundo estudio, los tratamientos fueron visualmente idénticos con porciones de 60 gramos de chocolate que no contenía MX y 8 gramos de cafeína más 100 gramos de teobromina, MX bajo, y 20 gramos de cafeína más 250 gramos de teobromina, MX alto. Y bueno, mencionaba que las cantidades eran típicamente presentes en blanco, leche, y oscuro, el chocolate, y así respectivamente. Tuvo una excitación energética y hedónica. El tono también volvió a parecer mayor después de graves y agudos dosis de MX en comparación con los antiguos tratamientos con agua y sin MX. Este no alcanzó el efecto y los autores argumentaron que si bien los MX pueden contribuir a la popularidad del chocolate, también es probable que otros atributos sean más importantes en la determinación del chocolate particular, así como la apelación. Puede ser también la explicación de autoinformes relacionados al chocolate, antojos y chocolismo. Mencionaba también que solo muy pocos estudios examinaron el comportamiento de efectos de la teobromina aisladamente. Como sabemos, la teobromina es un derivado de la cafeína y es un metabolito que se encuentra principalmente en el chocolate. Es soluble en grasa y también alcanza su máximo punto en el plasma 1 o 2 horas después de la ingestión. Es una adenosina antagonista del receptor que parece tener la misma cantidad de afinidad por receptores A1 y A2A. Por lo tanto, la cafeína muestra un ligero menor afinidad por los receptores A1 54. Este tiene un efecto estimulante de la cafeína, pero tiene una vida media de estimulación más larga. Como lo mencionaba, solo muy pocos estudios examinaron el comportamiento de la antes mencionada. En 2 estudios intentaron determinar si los participantes podían discriminar entre las sensaciones fisiológicas producidas por una teobromina y un versus placebo.
Bueno, pues este estudio no se cumplió con los criterios de inclusión para el presente revisión sistemática. Esto pasó al pequeño tamaño de la muestra. Pasó porque tenía un pequeño tamaño de la muestra de 7 materias. Eh, Michel examinó el potencial efectos sinérgicos y singulares de la teobromina y la cafeína. Le administraron cápsulas de teobromina de 700 miligramos, cafeína de 120 miligramos y hubo una combinación de ambos o placebo, celulosa microtalacina a 24 mujeres sanas. Y bueno, se llegó al aspecto de estados de ánimo y psicomotor de los participantes. El rendimiento se midió utilizando el Bond Leader. Es una escala analógica visual y la prueba de sustitución de símbolos de dígitos. Se midió también la tensión arterial basal en 1 o 2 horas después de la administración. Esto fue con relación al placebo, la teobromina, y bueno, se disminuyó la calma autoinformada a las 3 horas después de la ingestión y también disminuyó la presión arterial. Se llegó a la conclusión de que la cafeína también fue asociada con presión arterial elevada a 1 hora y la combinación de cafeína y teobromina tuvo efectos similares. Por lo tanto, los autores concluyeron que la teobromina y la cafeína podrían tener efectos diferenciales, sobre el estado de ánimo y también la presión arterial. La cafeína puede tener más efectos mediados por el sistema nervioso central sobre el estado de alerta, mientras que la teobromina puede estar actuando principalmente a través de fisiológicos periféricos mecanismos. Flavanoles y función neurocognitiva. Los flavanoles brindan una serie de beneficios para la salud, mejora cognitiva y efectos neuroprotectores. Voy a explicar cómo se identificaron un total de 2 artículos relevantes en los que se consumía chocolate y se medía la cognición como variable de resultado. Efectos de los flavanoles del cacao sobre la función cognitiva. Realicé este pequeño esquema con la intención de explicar cada estudio o cada punto importante que se realizó sobre los efectos de los flavanoles del cacao. Y bueno, voy a explicar de mi lado izquierdo hacia mi lado derecho. Por ejemplo, en el estudio de Francis Heath al 64, en este estudio, bueno, se estudiaron los efectos de las flavanoles en la cognición y también la activación cerebral. Y en esto se utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional. Este estudio fue realizado en 16 mujeres entre la edad de 18 a 30 años de edad. Ellas recibieron 150 miligramos de SP y una bebida de control diariamente durante 5 días aproximadamente. Fueron consecutivos en un estadio con un diseño cruzado balanceado. Consistió en una tarea de atención en la que se presentaron pares de letras y números en la letra roja, y consistía en prestar atención al color de la fuente, que indicaba y si se debía atender a la letra roja o el dígito azul. Y esto dependía del color de la fuente. La respuesta correcta era presionar un botón izquierdo, el vocal número impar, o el botón derecho, consonante o número par. Y bueno, en el ensayo se utilizó como tarea de activación una tarea de cambio ejecutivo atencional relativamente exigente. Se pretendía que el rendimiento ya tuviera la asíntota, lo que minimizaba la posibilidad de detectar una mejora en el rendimiento de la tarea asociada con la administración de CF. Otro estudio fue un estudio crónico realizado por Grimes Hill al 62. En este se evaluó efectos neurocognitivos en la administración diaria de cacao.
Fueron personas mayores de 60 años y ellas ingirieron chocolate negro, 37 gramos, que contenía aproximadamente 397 de onceandinas de cacao, y también una bebida de cacao de 273 mililitros que contenía 557 miligramos de procianidinas de cacao. Este incluyó pruebas estandarizadas de función cognitiva, incluidas pruebas de memoria también. Y bueno, se llegó a la conclusión de que no hubo efectos del tratamiento sobre la función cognitiva, ni tampoco hubo cambios en un rango de biomarcadores fisiológicos u otros medidos en el punto medio de 3 semanas o el punto final de 6 semanas. Ahora voy a explicar los estudios sobre los efectos cognitivos de las metilxantinas. En uno de los estudios que hablaba sobre este tema fue el de Michelle Hill al 55. En este estudio se empleó un diseño cruzado de 4 periodos con placebo. Dio como resultados cognitivos usando una revisión adaptada por computadora del DSST. Se administró el cuestionario de motivación y carga de trabajo para medir el esfuerzo requerido para realizar las tareas. Estos efectos sobre el estado de ánimo sugirieron el patrón previsto y por lo tanto la cafeína sola y la treponimina solo aumentaron las calificaciones de interés en las tareas, mientras que la cafeína sola tuvo un efecto similar sobre el anhelo por realizar las tareas. Hubo tiempos de respuesta, por ejemplo, del más rápido al más lento, y este se presenta en la siguiente, bueno, son 2110 milisegundos, combinación de cafeína y teobromina, y 2302 en 2.310 milisegundos de teobromina sola y 2344 milisegundos cafeína sola también, así como también 2435 milisegundos. Por lo tanto, la combinación de teobromina y cafeína aumentó el tiempo medio de respuesta en comparación con la teobromina sola y lo disminuyó en comparación a la cafeína sola. Otro estudio, bueno, se examinaron los efectos de la cafeína, 120 miligramos, y teobromina a 700 miligramos. A manera de resumen, voy a explicar el mecanismo de acción del chocolate. Se demostró que el consumo de productos de cacao ricos en flavonoides, estos pueden ayudar a conducir a cambios en los patrones de actividad neuronal, así como también mejor sensibilidad a la insulina, disminución de la presión arterial, reducción de la agregación de plaquetas y también mejora la función endotelial y del flujo sanguíneo, además de que también actúa como, bueno, juega un papel importante de la actividad antioxidante. Flavonoides de cacao y neuroimagen. En un estudio que se realizó de Francis Hill 64, hablaba sobre la activación cerebral durante una tarea de cambio de datos, de los cuales voy a explicar. No puse mucho texto en esa diapositiva, solo puse los títulos, perdón, y voy a ir explicando de manera rápida porque creo que ya me pasé de tiempo, entonces voy a explicar. Espero que no haya ningún problema con esto. Y bueno, efectos sobre la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo sucede esto? En el artículo mencionaba que se demostró que la administración de chocolate negro, que este sea rico en flavonoides, aumenta la sensibilidad a la insulina en adultos. Estos pueden ser hipertensos y sanos, y también existe una cantidad de evidencia que sugiere que al aumentar el control de la regulación a través de una mejor sensibilidad a la insulina, puede mejorar la función cognitiva. Y en resumen, la sensibilidad a la insulina es un factor modificable que puede afectar sobre la función cognitiva, y también una vez tales efectos son más probables con la dosificación a largo plazo.
Bueno, a manera de resumen voy a explicar los mecanismos putativos en relación con la función cognitiva y bueno, se decía que aumentar la provisión de sustancias metabólicas, este puede ayudar a mejorar la cognición, así como también la inhalación de oxígeno puro o la ingestión de glucosa ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. Y es importante mencionar que no se puede descartar la posibilidad de que la cafeína, la teobromina u otros componentes de las bebidas como el magnesio interactúen de forma diferencial con la FQ, para producir los efectos neurocognitivos del chocolate y sus componentes. Y bueno, ya para finalizar hice un pequeño resumen en donde voy a explicar de manera detallada lo que se realizó en este artículo, la revisión de este artículo. Se evaluó si el chocolate o sus componentes son capaces de mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva, por los cuales 6 estudios cumplieron con los criterios de inclusión para la evaluación del estado de ánimo y 5 demostraron una atenuación del estado de ánimo cuando las intervenciones se compararon con sus respectivos controles. Solo un estudio logró mostrar una mejora clara. 7 estudios cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales solo 3 demostraron una clara facilitación cognitiva. Los artículos evaluados en la presente investigación bibliográfica, estos fueron utilizados una amplia gama de evaluaciones cognitivas y también del estado de ánimo. Los estudios de cognitivos tuvieron una calificación calidad más alta que los estudios sobre el estado de ánimo. Solo un artículo en la revisión obtuvo una puntuación de 10 en la escala de calificación de YADAS modificada. Y finalmente, el chocolate y el cacao contienen múltiples compuestos bioactivos, así como también un enfoque podría ser examinar los efectos neurocognitivos de las combinaciones de posibles ingredientes funcionales. Bueno, esto es todo. Creo que ya me pasé de tiempo y bueno, le agradezco su atención y el tiempo que se tomó para escucharme. Si tengo algo que mejorar o en algo me equivoqué, por favor le pido que me lo diga y lo tomaré bastante en cuenta, ya que pues son temas que son buenos, bueno, nuevos para mí, y la verdad es que me gustó mucho el poder evaluar y revisar este tema sobre los efectos del chocolate sobre la función cognitiva y el estado de ánimo. Muchas gracias.